El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Dios le bendiga a todos mis amados. Por aquí estamos como de costumbre, exactamente para eso, para que no lo engañen. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a entrar en materia un poquito rápido, gloria a Dios. Como ustedes saben, nosotros estamos en una guerra abierta que el Padre nos ha declarado, que el Padre Luis Toro nos ha declarado a nosotros, los evangélicos. Gloria al nombre del Señor. Y yo como evangélico, pues entonces yo tengo que dar la cara por nuestro evangelio. Gloria al nombre del Señor. Pues vamos a ver entonces lo que dice el Padre Luis Toro. Gloria al nombre del Señor. Él dice que María no era una humana común y corriente. Ella dice que ellos dicen que María nació sin pecado. Ellos dicen que María fue viva al cielo. Dicen que María fue virgen todo el tiempo y otras cosas ahí. Bueno, pues nosotros se la vamos a desmontar toda responsablemente y con la Biblia en la mano. Recuérdese que este canal no es para jugar. Este es un canal que Dios me ha llamado. Mire, le voy a dar un secreto. Yo fui un hombre que duré muchos años prácticamente comprando enemigos, trabajando duro y comprando enemigos, y todos se hacían enemigos míos después que me engañaban. Entonces también en la religión, en mi vida personal, yo recuerdo que yo crecí con una persona muy religiosa. Me llevaban a la iglesia. Mi madre era la directora del coro en la iglesia católica, allá en la iglesia San Isidro Labrador, en mi campo, El Rubio, San José de las Matas. Allá yo recuerdo que en la cuaresma no se podía dejar caer ni un palillo porque son los padres, ¿usted me entiende? Y esas cosas. Entonces yo lamentablemente caí en la calle porque todos amamos a Dios. Dios murió por todo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que entender lo que pasó en la cruz del Calvario, en el huerto del Edén, con la caída de Adán y Eva, que fue que ahí entró Satanás en el ADN del ser humano, y de ahí es que sale la guerra abierta que el Señor que dejó establecido en su palabra. En Génesis capítulo 15 habla muy claro de la enemistad entre la mujer y la serpiente. La serpiente fue la que se dejó engañar de Satanás, o sea, la que se dejó utilizar para engañar a la raza humana, y la mujer que representa la raza humana, la cual cuando llega el tiempo señalado salió que era María. Y María iba a parir a quien iba a derrotar a Satanás. Jesús muere en la cruz, como dicen las dos heridas, una en la cabeza y otra en el talón. Jesús muere en la cruz, se desangra en la cruz. Ya Satanás, cuando lo mata en la cruz, cree que ha ganado, pero ¿qué pasa? Que esa era la herida mortal que la mujer le iba a dar a Satanás en la cruz del Calvario. Y Jesús muere en la cruz, se desangra, bota la última gota de sangre, simbolizando o sea, demostrando claramente que el pecado del hombre ya había sido pagado, que el ADN del hombre, la paternidad de Dios en la raza humana ya se había consumado. Ya usted y yo tenemos derecho a llamarnos hijo de Dios.
Gloria al nombre del Señor. Y fue tan claro, tan evidente la muestra que quedó en la cruz del Calvario, que le dieron la estocada a Jesús en el costado y primero salió sangre, dice la Biblia, y después agua salió para que se supiera que las venas, los vasos capilares, el corazón y todo el interior de Jesucristo el Señor, del hombre puro que nació ahí en la tierra, ahí es que murió ahí en la cruz, pues ya había sido limpio. Entonces salió agua. Agua, porque ya no había más sangre. Así que usted puede levantarse en esta mañana, en esta tarde, como si usted solamente tiene que tomar la iniciativa de venir a Jesucristo el Señor, de venir a Dios por medio del sacrificio de Jesucristo el Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el problema es que se han agarrado de ciertos atributos a María, que María misma lo desmiente a ellos. Gloria al nombre del Señor. Y la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a María la acusan de que nada más tuvo a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero que en la ley, la mujer que era estéril, era maldita, era una maldición. Gloria al nombre del Señor. Y María no puede decir que no era estéril porque pariera Jesús, porque la esterilidad quiere decir que usted no puede fecundar, que usted no puede engendrar, que no puede haber la combinación del esperma y del asunto, que no quiero hablar mucho de eso porque pueden haber niños que me estén escuchando. O sea, la combinación del hombre y la mujer, lo que Dios le ordenó y les regaló allá a Eva en el huerto del Edén, cuando le dijo: multiplíquense y fructifíquense y llenen la tierra. Entonces, usted mismo que es devoto de María, pues lamentablemente usted está metiendo a María en el perfil de las mujeres malditas, porque entonces si no tuvo más hijos, entonces si Dios lo hubiese determinado así, bendita la Virgen María, como le dijo el ángel. Pero José, su marido, como dice la Biblia, era para procrear hijos, y hay 4 hijos varones de María, y las hembras no se cuentan. O sea, pero vamos a entrar en materia con las barbaridades que habla el padre Luis Toro. Gloria al nombre del Señor. Vamos a escuchar esto, para que usted escuche esto. Me pidieron el favor que le hiciera esta pregunta, padre. ¿Que dónde dice en la Biblia que María nació sin pecado concebida? No, eso no lo dice la Biblia. Eso lo enseña la iglesia. ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Eso no lo dice la Biblia. Ok. Y yo le voy a demostrar que María sí era una mujer humana común y corriente con la Biblia en la mano. Nosotros nos caracterizamos que somos radicales. Por aquí no se habla, mire, por aquí ni se pestaña si no es con la Biblia en la mano. Sí. Porque si Jesús es Dios y ella es la madre de Dios. Ahí está cómo es que él confunde, que él manipula las escrituras. María es la madre de Jesús, pero Jesús es Dios. ¿Usted me entiende? María es la madre de Jesús, pero Jesús tiene las 2 naturalezas. Jesús tenía que venir en un cuerpo humano a pagar por el cuerpo humano, por el hombre puro que pecó. Como estamos ya contaminados por Adán y Eva, entonces ya no había remedio. Tenía que venir uno engendrado, no de carne ni de sangre. ¿Entiende? Entonces la Biblia dice muy claro: porque a cuál de los ángeles dijo Dios, yo te he engendrado hoy. A Jesús fue nada más que le dijo, sigo. Jesús dijo,
El árbol se conoce por su fruto. Y dijo, un árbol malo no puede dar frutos. Bueno, analicen el fruto y por el fruto se conocerá el árbol. O el árbol se conocerá. Entonces, analicemos el árbol. ¿Cristo es puro, santo o no es puro y santo? Ok, entonces mire cómo es que él manipula las escrituras. Jesucristo dijo eso: cuídense de los falsos profetas que vendrán a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces él dijo, por su fruto lo conocerán. Escuche, porque no se puede, o sea, en otras palabras, lo que Jesús dijo, si alguien viene donde ustedes a predicarle un evangelio, tienen que verse los frutos. Los frutos. Entonces el padre Luis Toro coge versículos de donde quiera, como el que anda remendando. Entonces agarra un texto y lo saca de contexto. Pero por eso es que nosotros le traemos, nosotros a veces somos muy prolongados. Pero ¿qué pasa? Que yo no agarro un texto para hacer una doctrina. Usted tiene que leerle antes de ese texto y después, para que usted pueda entender lo que dice ese texto. Y así es que el padre manipula específicamente a sus fanáticos. Eso parece una gallera y un coliseo cuando el padre de Luis Toro cuando yo le llamo al padre Luis Toro el Cantinflas del evangelio, de la religión, porque ni el evangelio lo predica, porque Jesucristo nunca habló de vayan y prediquen la religión. Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y predíquenle el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo. Entonces, ellos enseñan que ellos bautizan sin que la gente crea. Bautizan por la fuerza, como quien dice, porque tú eres mi hijo y yo te llevo y ya, punto. Pero la gente no sabe lo que es el bautismo. Continúo. Si ese es el fruto, entonces, ¿cómo es la madre? El árbol. Y luego en Lucas 1:42 dice, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. O sea, coincide con Cristo. El árbol se conoce por un fruto, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y un árbol malo no puede dar frutos. Y aquí la Biblia dice, bendita tú. El árbol es bendito y bendito es el fruto. Entonces ahí nosotros decimos que María fue preservada sin pecado original porque no podía manchar su hijo y no podía manchar el honor de su hijo. ¿Sí? Luego. Ok, entonces vamos ahí ahora. Vamos a entrar en materia. Entonces, ella dice, el padre Luis Toro dice que María fue preservada sin pecado. Ahora bien, si nosotros leemos la palabra de Dios, mire lo que dice la Biblia. Escuche bien lo que dice la Biblia. Primeramente, en Romanos, en el capítulo 3, habla muy claro. En Romanos capítulo 3, habla muy claro que todos pecamos, todos. Entonces, si la Biblia dice que todos pecamos, hay que decir menos María, porque la Biblia es muy específica cuando se habla de que todos pecamos, pero menos Jesucristo, que es específicamente el Dios encarnado, pero la Biblia lo excluye, lo incluye como un hombre común y corriente, pero sin pecado. Escuche esto. Escuche esto. Gloria al nombre del Señor. Me perdonan por la pequeña pausa, como quien dice. Vamos a hablar a esto, porque no lo había tomado en cuenta, pero usted sabe que el Espíritu Santo le va revelando. Mira, por ejemplo, lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, Satanás
le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó, por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. O sea, Jesús se convierte en un humano. Entonces, el escritor a los hebreos, en el contexto de este versículo, está diciendo que Jesús, el sumo sacerdote, puede entendernos a nosotros en nuestras debilidades, porque aunque Él nunca pecó, Él se hizo un humano común y corriente como nosotros. Claro, con la excepción de que no era pecador y que nunca pecó. Eso es lo que yo quiero decirle. Entonces, mire lo que dice en Juan, por ejemplo, en Juan capítulo 9, por así decirlo, por ejemplo, en el 9:2 dice, los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Aquí Jesús estaba hablando de otro tema, pero que es muy interesante. Era que usted sabe que el pecado, la maldición del pecado es el que trae la desgracia del ser humano. Y entonces ahí Jesús tenía que dejarle claro que esa enfermedad que él tenía ahí no era por el castigo del pecado, sino porque Jesús tenía que demostrar ahí que él era Dios. Entonces, ¿por qué fue lo que dice? Los discípulos le preguntaron, Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús les respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. O sea, Jesús vino con una misión aquí a esta tierra como hombre y como Dios. Y se desempeñaba como hombre y se desempeñaba como Dios. Y ponía diferentes oportunidades, daba diferentes oportunidades para demostrar a lo que él venía, a lo que él había venido. Entonces, después, ¿qué pasó? Que sanó el niño. ¿Usted me entiende? Y ahí demostró que era Dios. ¿Me comprende? Jesús era humano y era Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sigo con el tema original. Gloria a Dios. Mire cómo sigue. Y entonces, ¿cómo se explica? ¿Y cómo se explica que ella sea preservada del pecado original? ¿Cómo podemos entenderlo? Si Cristo vino a salvarlos a todos, Él es el Salvador de todos, porque está escrito en Romanos 3:23, todos pecaron y están privados de la libertad y Exacto. Todos han sido gratuitamente rescatados por Cristo. Exacto, lo que dije, pero no dice la Biblia menos María. O sea que María está incluida. A Jesús lo excluye la Biblia claramente y Jesús mismo lo demostró. Cuando Jesús echó el demonio que lo acusaron a él, que por culpa por el poder de Belcebú, el jefe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Jesús le dijo muy claro, yo no tengo demonio. ¿Usted me entiende? Jesús aceptaba, por ejemplo, cuando Nicodemo lo llama, cuando Nicodemo lo visita en la noche, Jesús Nicodemo le dice, Señor, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué fue lo que le dijo? Maestro. Y Jesús no lo refutó. Jesús lo que le dijo fue un principio cristiano, un principio para él poder convertirse en hijo de Dios. Gloria a Dios. Sigo. Entonces, ¿cómo se explica que María haya sido preservada del pecado? Porque hay dos maneras de salvar. Dos maneras de salvar. Una manera, por ejemplo, que ella tenga a su hijo y viene un tigre
a destruir a su hijo. Y ella, cuando ve que el tigre va a matar a su hijo, saca una pistola, dispara al tigre y lo mata. ¿Qué hizo? ¿Lo salvó o no lo salvó? Sí lo salvó. Y el tigre no logró tocar al muchacho. Pero luego, él tiene su hijo. Viene el tigre, él no lo ve. Cuando escucha el grito, ve que el tigre está atacando a su hijo. Ya lo arruinó. Él saca la pistola y lo mata. ¿Lo salvó o no lo salvó? Sí, pero el tigre lo logró herir. Entonces, ¿cuál de los dos salvó a su hijo? ¿Ella lo salvó o él lo salvó? O sea que él no lo salvó. Los dos la salvó. Ella lo salvó porque preservó sin heridas, preservó, no permitió que el tigre lo tocara. ¿A él lo salvó? Sí lo salvó. ¿Por qué lo salvó? Porque mató el tigre y después le sanó las heridas, lo salvó. Y nosotros creemos que María fue preservada de ese pecado porque está escrito en Apocalipsis 12, de forma figurativa, 12, vamos a ponerle ya como el 10 y 15 quizás. 15. Ajá. 12:15 de Apocalipsis. Y la serpiente arrojó de su boca. La serpiente, ¿quién es la serpiente? El diablo. Arrojó de su boca. Tras la mujer. ¿Quién es la mujer? La mamá de Jesús. Arrojó de su boca Agua como un río, para que fuese arrastrada. Para que fuese arrastrada. Y luego Cristo la va a salvar de ahí. Nos salvó a nosotros nos arrastró el pecado y de ahí nos sacó Cristo. Pero vamos a ver si a ella la arrastró. Para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. No la tocó, fue preservada. El demonio le tiró todo el veneno, pero Dios hizo que la tierra viniera en auxilio de la mujer y no permitió que la tocara. Por eso llamamos preservada del pecado original. Uno de los fundamentos bíblicos es este de Apocalipsis 12:15, donde muestra, pero no que usted diga, encuentre, María fue preservada del pecado original. Eso no existe así literalmente. Ok, entonces, mire bien. Oiga, ¿por dónde es que va el padre Luis Toro? Eso no me voy a salir del tema, pero le voy a dar un flechazo para que usted sepa mire, en ese capítulo 12, mire la contradicción, porque es que Satanás no puede hablar verdad. Satanás, una mentira no puede prevalecer, porque usted tiene que entrarle otra zapata, otra mentira y otra mentira y otra mentira, y al final de la jornada se van a acabar las mentiras. Por ejemplo, mire, en el capítulo 12 de Apocalipsis, eso no tiene nada que ver ni con mujer física, ni con mujer de sexo. Apocalipsis es una metáfora que Jesús hace. Por ejemplo, en Isaías 54, la Biblia dice: regocíjate, oh estéril, la que nunca había dado a luz. Da voces de júbilo, porque más son los hijos de la casada que los hijos de la desamparada. Y ahí se está hablando, en esas palabras, alude a Israel, a Jerusalén, que es la capital del rey. Pero no me quiero salir del sistema, del asunto, porque quiero entrar en materia para demostrarle a ustedes que María no fue preservada del pecado. Bueno, si nosotros tuviéramos un poquito de conciencia, que apartáramos el fanatismo de nuestra vida, nosotros lo entendiéramos fácil, porque la misma María dice:
le dijo cuando el ángel le trae la noticia, ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces el padre Luis Toro la pone como la reina del cielo ahí en el capítulo 12. Que él mencionó ahí en el capítulo 12 del Apocalipsis. Gloria a Dios. Pero no me quiero salir del tema, porque el tema principal es el asunto de María, porque fíjese, el asunto de María no es nosotros, por ejemplo, ¿qué yo gano? Nadie me puede acusar a mí que yo hago dinero. Usted no me ve a mí con ese candy que suscríbete al canal de YouTube. El canal de YouTube mío es Millones para Cristo. Si a usted le gusta, suscríbase si a usted le gusta mi contenido, pero yo no ando con esa fiebre de que esto, de que lo otro. Yo no hago dinero, no soy pastor. Soy un hombre que amo a Dios y amo las almas. Ahora, ¿por qué nosotros alertamos tanto el creer en María? Bueno, lo primero es que para usted creer en María, que los atributos de ella, aparte de ser la segunda mujer más grande de la historia de la Biblia, en mi opinión, después de Eva, que es la madre de todo ser viviente, María fue una gran mujer. Pero supongamos que haya otra, pero vamos a dejar eso ahí. Ok. El peligro de usted creer en María es, primeramente, porque usted no se ha bautizado. A usted lo bautizaron cuando estaba pequeño. Usted no sabe lo que es el bautismo. Usted quiere saber si usted se bautizó. Pásele un inventario a su vida pasada y a la de ahora. Si usted sigue haciendo lo mismo, si sigue juntándose con la misma gente, es evidente que usted no se ha bautizado, porque el bautismo es participar en la muerte, sepultura y resurrección con Jesucristo. La muerte de nosotros, ¿por qué? Porque usted y yo vivimos en un cuerpo muerto ante Dios espiritualmente, pecaminoso, que hace todas las cosas que es en contra de Dios. Entonces, la muerte simbólica es el arrepentimiento. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que soy pecador. Entonces, la resurrección es el bautismo. Cuando usted va a sepultar un muerto, usted no le echa tierra en una parte del cuerpo o le deja esta parte del cuerpo mirando que se pueda ver. Usted lo sepulta por completo. Entonces, la sepultura es usted se entra en el agua por completo. Usted lo puede ver eso en Romanos capítulo 6, versículo 4. Entonces, en la resurrección es cuando usted sale, pero la Biblia habla muy claro de la clave, del propósito de eso, porque dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, para que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, también nosotros andemos en una nueva vida. O sea que esto no se trata de usted como ir a una ¿cómo es que se dice eso? Estadía bueno, ante el juez civil, donde a sacar una cédula. Se me olvidó. Ustedes saben que yo no tengo preparación intelectual ni nada de eso. Ok. Usted va a sacar una cédula para que usted lo inscriban en los archivos, para que usted aparezca. Esto no es un asunto de inscribirse. Esto es un asunto de un arrepentimiento, que usted y yo tenemos que saber que nacemos con ese pecado original, con la maldición del pecado. Entonces tenemos que cumplir lo que Dios ha dicho para que andemos en una nueva vida. ¿Me entiende? Ese es el problema, pero vamos a entrar en la materia con María. Entonces, los que creen esa doctrina, vuelvo y les repito, se caracterizan porque no se han bautizado. Porque ya se han bautizado. Hay dos líneas, hay dos estirpes, hay dos simientes, el bien y el mal. Usted y yo nacemos con el mal. Entonces, ¿por qué no es como una coincidencia? ¿Cómo coincide de que los que no se han bautizado
creen en el rosario, creen en las repeticiones vanas, creen en los muertos, creen en los santos, invocan los muertos. Sí, claro, porque por eso es que nosotros estamos llevando a cabo esta enseñanza, porque la Virgen María del Padre Luis Toro no es la misma de Jesús. Qué coincidencia que la mayoría de las que creen en la Virgen María del Toro, entonces andan enseñando su cuerpo. ¿La Santa Virgen María cree usted que hizo eso? ¿Ah? Es coincidencia de que las que creen en la Santa María del Padre Luis Toro se dan la vueltecita con Mengano, con Sutano. ¿Ah? La Biblia habla muy claro y dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, cuando usted se desnuda delante de alguien que usted no ha contraído el matrimonio por la iglesia y por la ley, usted está practicando el pecado, lo que indica claramente que usted le ha dicho a Satanás: ven, Satanás, porque tú eres mi Dios. Eso es lo que quiere decir literalmente. Por eso es que nosotros, el Padre Luis Toro, para lavarle el cerebro, dice que nosotros los evangélicos odiamos a la Virgen María. Pero ¿y por qué nosotros tenemos que odiar? Yo no conocí a María. Yo conozco a María porque a mí Jesucristo me llamó, me salvó, me sanó, me sacó de la basura que yo andaba. Pero yo sé que él es hijo de María, que vino a pagar como hombre, y ese fue el vientre que él utilizó. Pero ¿qué tengo yo que ver con María? ¿Por qué yo tengo que odiar a María? Si yo no perdono, oiga, si yo siento odio en mi corazón, porque ese es otro problema, que los que creen esta doctrina, los que no se han bautizado después de viejo, después de hombre, creen esa doctrina, le pasan por encima a la palabra de Dios repitiendo vanas repeticiones, pero no saben lo que dicen. Por ejemplo, en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice: porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Dios nos perdona. Pero el Padre Luis Toro lo enseña: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos lo que nos ofenden, no nos deje caer. Ahí pasaron, como también nosotros perdonamos lo que nos ofenden. Y escuchan la noticia de que a alguien le pasó esto y esto y esto y esto y aquello, que ellos han tenido un problema. Y yo sabía que Dios tenía que cobrársela. Oiga cómo somos. No perdonamos, tenemos rencor con aquel, le deseamos lo malo y como quiera mencionamos Dios. Pero ¿qué Dios es que usted está mencionando? Cuando usted mencione a Jesús, la Biblia dice que nadie le puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Y para usted poder tener el Espíritu Santo, primeramente tiene que renunciar al espíritu maligno que usted y yo traemos de fábrica. Sí, es así. Entonces vamos a entender, vamos a hablar ahora un poquito acerca de la Inmaculada Concepción de María, de la Virgen María. Esa es la del Toro. Vamos a ver. Eso es mentira. Se lo voy a demostrar fácil. Recuérdense que Dios ha hecho dos pactos con el hombre. El antiguo, se le llama el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que es el pacto de la ley primero, y el Nuevo Testamento es el pacto de la gracia. La ley se la dio Dios al pueblo de Israel para que ellos entendieran que su carácter, su voluntad, su forma de ser, su forma de pensar no va acorde con la naturaleza de Dios, porque ya ellos la habían perdido con Adán y Eva. Ok, entonces la ley viene y termina con Jesucristo cumpliéndola, porque los hombres no pudimos cumplir la ley. Entonces después viene Jesús y cambia el asunto, que es el pacto de la gracia. Pero hasta que Jesús no se fuera de Jerusalén, no ascendiera al cielo, el pacto de la gracia no había sido confirmado, porque él dijo claro: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a estar con ustedes.
no va a venir aquí. Usted lo puede leer claro en diferentes partes de los evangelios, y ya cuando Jesús se despide, es claramente despedido literalmente, dice la palabra que ellos se le acercaron a Jesús y le preguntaron: Señor, ¿cuándo tú vas a restaurar el reino a Israel? Jesús le dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones que su Padre ha puesto en su propia voluntad. Entonces escucha ahora: pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Poder cuando haya venido, quiere decir que hasta que no viniera el Espíritu Santo, no íbamos a tener el poder. Entonces, ¿poder para qué? Ese poder que se refiere a la palabra griega dunamis, que quiere decir la habilidad de actuar en lo sobrenatural. Por eso fue que él le dijo a Nicodemo: te aseguro que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces sigue la conversación y le dice: si no nace del agua y del espíritu, oiga, del agua, el nuevo nacimiento, usted nace de un vientre que está invisible y viene. Entonces Jesús se la pone fácil y le dice: si no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. El nacer del agua es que tú te sumerges dentro del agua y ya ese fue tu vientre. Entonces tú sales de ahí, ya renuncia al pecado, renuncia al espíritu de Satanás. Entonces ahí viene el Espíritu Santo, como quedó claramente demostrado cuando Jesús se bautizó. Jesús vino como un hombre pecador, pero sin pecado. Hay que hacerle eso claro también. Jesús viene y se bautiza. Cuando sale del agua, el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma, simbolizando, enseñando a nosotros que Jesús vino a ser nuestro maestro. Entonces, esa es la gravedad. Esa es la gravedad del problema. Gloria al nombre del Señor. Sigo entonces. Entonces, ya cuando Jesús se va, entonces es que Él envía el poder. Y tuvieron que esperar 40 días porque el Espíritu Santo no se recibe. Dios te lo regala, pero hay que hacer un esfuerzo. Esto no es para que yo voy a estar en el mundo y que voy a hacer las cosas que me dé la gana. Y a veces nos presionamos y nos vamos para la fiesta. Y Señor, y Señor, y Señor. No, esto no es así. Tuvieron que durar 40 días. Y el Pedro, usted se va a dar cuenta de la diferencia que surge cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Ese Pedro que negó a Jesús, dése cuenta como él sale, porque recuerde que la Iglesia Católica pone a Pedro como papa para engancharse de ahí, porque Pedro fue el líder que Jesucristo el Señor separó para que fuera quien dirigiera el arca de la iglesia en el primer siglo, acabándose de ir Jesucristo. Entonces, si usted se da cuenta, cuando los discípulos, cuando toda la multitud lo vieron que ellos habían recibido el Espíritu Santo, comenzaron a murmurarlo y a criticarlo. Y ahí mismo sale Pedro y le dice: varones hermanos, esto no es tan ebrio como ustedes se lo han pensado, porque son las 9 de la mañana. Y entonces esta es el cumplimiento de la profecía que dijo Joel, que en los postreros tiempos Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. ¿Entiende? Y si seguimos mirando ahí, ese Pedro que negó a Jesús cuando estaba en la carne, después era el que encaraba a las autoridades y a los gobiernos. Y usted se da cuenta que cuando sanan al cojo, de la puerta del templo de la Hermosa, que Pedro Pedro oró por él y se sanó. Ay, pero qué juidero tuvo que armarse ahí.
porque a Pedro y a Juan lo entraron presos porque sanó ese cojo, y los encaró. Y dice, pues, varones hermanos, puesto que hoy se nos interroga, oiga, hablando con el Sanedrín, que eran los 70 hombres que tenían que gobernaban los asuntos religiosos y legales, y los encaró y lo llevaron preso y le dijo, varones hermanos, puesto que hoy se nos interroga de cómo ese hombre ha sido sanado, se ha puesto en evidencia que a ese Jesús que ustedes crucificaron, en ese nombre es que este hombre ha sido sanado, que no pongan la mirada en nosotros. Y le dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Pedro los encaró, ¿pero qué? Después que tuvo el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Te estoy entrando ahora al pacto de la gracia. No me he salido del tema porque tengo que dejarte exactamente claro de que hay dos pactos. El pacto de antes de Jesús y después de Jesús. Entonces, vamos a ver el pacto de la ley. María pertenecía a la ley y tenía que cumplirla. María, escuche bien esto. Mire cómo dice. Levítico capítulo 12. Dice, habló Jehová. Este es el título esto es la impureza ceremonial después del pacto. Levítico capítulo 12. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño. Escucha ahora entonces. Búsquese a Lucas en el capítulo 2, versículo 21 en adelante. Por ahí más o menos, que se me olvidó. No lo tengo bien, pero escucha ahora. Dice, cuando Jesús cumplió los 8 días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando lo anunció a María que iba a tener un hijo. Escuche, ¿qué fue lo que habló Dios dijo? Les repito lo que Dios dice y les repito esto para que lo procese. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño. Escúchese, lo repito. Cuando Jesús cumplió 8 días, ¿qué fue? Después de los 7 días de la purificación, después del pacto. María va a los 8 días. Vuelvo y le repito. Cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iba a tener un hijo. Entonces escucha cómo sigue la ley. Levítico 12. Le estoy haciendo un paralelo para que usted lo entienda. Mire cómo sigue diciendo. Y al 8º día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. A la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Entonces mire cómo dice. Mire cómo dice entonces en Lucas. Dice, después que lo circuncida, dice, 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios, y así lo ordena la ley de Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios, y la ley también decía que debía presentarse como ofrenda a Dios 2 pichones
de paloma y 2 tórtolas. Eso lo hizo María también, no se lo quise decir. Entonces, usted se da cuenta cómo es qué fácil usted lo puede entender las cosas. Que María era una mujer común y corriente, claro, era una mujer santa elegida por Dios. Entonces, el niño, entonces, había que circuncidarlo al 8º día, y la ceremonia de impureza tenía una duración adicional de 33 días, dando un total de 40 días de ceremonia de impureza después del nacimiento de un hijo varón. Oiga, María fue impura después que tuvo a Jesús, porque ella era humana. Jesús sí no era humano. ¿Entiende? Le voy a repetir de nuevo para que usted lo pueda procesar. Yo sé que hay unas fortalezas espirituales que se tienen que romper en el nombre de Jesús. Mira cuál era la ordenanza de Jesús. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará el niño. Entonces, mire lo que dice en Lucas. Cuando Jesús cumplió 8 días, ¿qué es lo que dice? Y al 8º día se circuncidará el niño. Aquí dice, cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. ¿Entiende? Entonces, mire cómo sigue diciendo. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. ¿Qué era lo que dice la ley? Mas ella permanecerá 33 días más después de los 7 que estuvo impura. A los 7, dura 7, después lleva a Jesús al 8º día. Entonces, mire cómo se dice. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. O sea, recuperándose, porque, oiga, es un pacto. Nosotros los hombres no sabemos de eso. Nosotros no sabemos de eso. Pero, oiga, yo siempre he pensado en eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire cómo sigue diciendo. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Entonces mire cómo sigue diciendo. Mire cómo sigue diciendo. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén. Oiga, ahí primero los 7 días lo llevaron a circuncidarlo. Y después, 33 días después, ahí se cumplen los 40 días que la ley manda, y María y Jesús tenían que cumplir la ley. Cuando Jesús se aparece donde Juan para que lo bautice, Juan le dice: espérate un momento, aquí hay algo malo, porque yo te debo de bautizar a ti, porque recuerde que Juan fue el hombre que Dios escogió para que introdujera a Jesús en Israel. Entonces, Dios le había dado señales específicas a Juan acerca de Jesús. Juan lo anuncia y le dice: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús viene y se le acerca a Juan, el Bautista, y le dice que lo bautice. Y Juan le dice: ¿y cómo tú tú te estarás burlando de mí? Estoy parafraseando, ¿ok? Juan dijo: pero ¿cómo yo te puedo bautizar si yo no soy digno de tocar los cordones de tus zapatos, de tus sandalias? Y Jesús le dijo: tienes que ser así porque tiene que cumplirse toda la ley. La ley. Tenía la ley de Dios. El mundo espiritual no es como se cree. En Dios no hay variación. En el mundo espiritual no hay variación. Había un decreto de que la ley tenía que venir a cumplirse. Y por eso era que Jesús tuvo que venir
a cumplir la ley, a pagar por nosotros. Y ahora somos salvos por gracia. El asunto de la gracia es que la diferencia es que cuando antes de la gracia en la ley, usted, por ejemplo, en el adulterio, usted tenía que ser cogido, sorprendido en el acto. Pero ahora en la gracia, dice la Biblia, que dice, el mismo Jesús lo dijo, que con usted mirar una mujer y desearla en su corazón, por ejemplo, dibujarla, wow, mira, qué retrato más bonito veo, usted sabe, que, no, porque los pechos, usted me entiende, que adelante, que para atrás, y que para adelante, y que para el lado, estoy parafraseando por si acaso hay niños, usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Cuando usted comienza a dibujar, entonces ya usted pecó. Ese es el problema, esa es la gran diferencia de la ley y la gracia. Gloria al nombre del Señor. Voy a terminar aquí y voy a seguir entonces con la próxima parte. Si los que están ahí en Facebook, no se vayan, y los que están también, los que lo van a ver en YouTube, también no se vayan, porque vengo con la continuación del asunto. De una vez vuelvo, así que shalom.